acerca de ese unos a otros que es el discipulado. ¿Sí te acuerdas? Amén. Partes importantes, el discipulado, ¿cuál es el propósito? Que la palabra permanezca en nosotros, que seamos más como Cristo. Pero hay algunas cosas que estorban en esas relaciones, y una de ellas es el chisme. Entonces la clase del día de hoy se llama Erradicando el Chisme. Te pido que me acompañes en una oración. Dios bendito del cielo, Padre bueno y eterno, gracias porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, que el día de hoy nos acompaña y que el día de hoy podemos rendirnos ante ti, Señor, y estar cerca de ti. Por favor, Padre, bendice este tiempo, confronta nuestro corazón, confronta nuestra vida, Señor, y ayúdanos a caminar justamente como tú quieres que lo hagamos, Señor. Te lo dejo todo en tus manos, te lo pido yo en Jesús. Amén. Amén. Y bueno, solamente doy una pequeña acotación. Esta va a ser una clase un poquito más de enseñanza que una predicación. Ahorita te vas a dar cuenta por qué este detalle, ¿ok? Erradicando el chisme. Y algo que pensaba luego es que tú conoces a estas personas. Y si dices, yo nunca los había visto, creo que estás diciendo una mentira. Porque creo que todos por lo menos los hemos visto alguna vez o sabemos quiénes son y a qué se dedican. Al chisme. Eso me hace pensar que justamente en nuestro país es algo bien arraigado, bien normal. Sinceramente, ¿quién no ha visto uno de estos programas o una de esas revistas que está cuando te ibas a cortar el cabello? ¿Y de qué hablan? Tú ya sabes de qué son las revistas. De chismes. De chismes. No, es que me encantan los artículos. ¿De verdad? ¿De verdad te encantan los artículos culturales que traen esas revistas? ¿O estos programas? La verdad es que no. Y está muy arraigado en nuestra sociedad. En nuestras sociedades vamos a echar chisme. Un cafecito y un chisme, ¿no? Y ahí estamos, tú y dale, y es chistoso, pero delante de Dios no es algo chistoso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque luego esto, como se hace tan normal y tan natural en nuestras vidas, en nuestro país y en nuestros sentimientos, en nuestra idiosincrasia como mexicanos, lo traemos a la iglesia. Pero ¿sabes? No es lo mismo que chismees de alguno de ellos, que de por sí está mal, ahorita lo vamos a ver, pero que en tu vida los vas a conocer ni vas a tener un trato. A lo mejor alguno de ustedes sí, y así. Alguien que vas a estar viendo continuamente. Alguien que va a estar, que es parte de tu familia. Sí. Pero nos engañan y dicen, está padre, ¿verdad? Porque ¿de quiénes hablan? De los famosos. Entonces, si hablamos de alguien es porque le damos fama. No. Por eso es que vamos a ver justamente este tema, porque es algo que afecta en las relaciones de discipulado. Una de las cosas que más puede afectar la confianza necesaria para el discipulado, para abrir tu vida, los chismes. Y vamos a ver cómo es que Dios ve estas cosas. Como te decía, ¿cuál es la idea? El discipulado, lo vimos la semana pasada, pero no va a existir si no hay confianza. Y la confianza se puede romper por este pecado. Dice Romanos 1:29, del B al 32. Están repletos, está hablando de la gente, de los que se dejaron llevar por sus malos deseos, tú lo puedes ver. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¿Qué tal este tipo de escrituras? Este tipo de escrituras no son las típicas bonitas, ¿verdad? De ánimo. Son escrituras muy fuertes y muy claras. Y puedes decir, obviamente, el soberbio, ese sí es malvado, ¿no? El que engaña, el que se revela, el insensato. Pero ¿qué tal? Mira, ¿qué cosas salen aquí? Junto con envidias, homicidios, engaños, malicias, salen los chismes, los chismosos, los calumniadores. En una lista donde Pablo nos está hablando de pecados. Y no sé qué tanto habías visto que justamente esto es un pecado. Y parte, dice, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Y fíjate qué fuerte es el pecado y qué fuerte es que dentro de esos pecados esté el chismecito. Un chismecito sabroso, un chismecito que no pasa nada, un ratito. ¿Es así? ¿Es así de bonito? ¿Es así de inofensivo? ¿No? Y aparte, no solo siguen practicando,
practicándolas. Hermanos, ¿qué les pasa? ¿Siguen practicándolas? ¿De verdad siguen haciendo este tipo de cosas? Y no solo eso, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Cuéntame más, dime más. Las aprueban. ¿No crees que es perverso y es malvado? Y quizás la primera parte que quiero dejar claro es que es pecado. Necesitamos verlo así. El chisme es pecado. El chisme es pecado. Por eso hoy hasta pedí que pudieran estar los jóvenes, los chicos por acá, porque es un tema que también, chicos, los van a ver en todo el tiempo. Y va a ser bien fácil que uno se enrede en esas cosas. Yo creo que todos hemos sido chismosos alguna vez. ¿O no? Sí. ¿Hay alguien aquí que nunca ha practicado el chisme? Yo sí creo que hay de chismes a chismes. Pero el pecado es pecado y por eso hay que pecar. Fíjate, es pecado. Una práctica que había, ahí podemos ver en Timoteo, era que había personas... Primera de Timoteo 5:13. Está hablando de la ayuda a las viudas. Y llega a este punto, Pablo escribiéndole a Timoteo, además, dice, a unas viudas no las ayuden, ¿ok? Que ellas se pongan a hacer algo y que ellas sigan su vida. ¿Por qué? Además se acostumbran a estar de ociosas y andar de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Fíjate, una de las características que Pablo está rechazando y reprochando de las viudas, que había una necesidad. ¿Sí te acuerdas? Desde que empezó la iglesia había una necesidad con las viudas. Hay que ayudarlas. Pero hay unas que no ni merecen esa ayuda. ¿Por qué? Porque por andar de ociosas. Y ese es uno de los puntos importantes. ¿Cómo empieza el chisme? Andar de ocioso. ¿Sabes? Te tienes que llenar con más cosas para que puedas hablar de más cosas y no tener que andar hablando de la vida de otras personas. Andar de ocioso, que no hace nada. Dice, andan allí de casa en casa. Ya te imaginas, si puedes decir, sí, las viudas, no, puede ser cualquiera. Solamente te puse esta escritura porque habla de que sigue siendo una práctica rechazada por la iglesia. Sigue siendo una práctica que no es grata a los ojos de Dios. No solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas. O sea, fíjate cómo es un caminito, ¿verdad? El ocio te vuelve holgazán. Y si te vuelves así, puedes andar de casa en casa, ¿qué? Chismeando y entrometiendo, hablando de lo que no deben. Espero que estas escrituras puedan escarmentar en el corazón y decir, creo que esto es serio para Dios. No es cualquier cosita, no es nada más ahí a la ligera. Estas son las dos palabras que aparecen aquí como chismosos, calumniadores, ahí las ves tú. ¿Qué significan? Y son los sinónimos que puede tener chismoso, difamador, charlatán, parlanchín y que se entromete en negocios ajenos. O sea, está abarcando todo tipo. Estas son las palabras que te acabo de leer en su idioma original y las puedes ver quizás en alguna de sus versiones como alguna de esas traducciones. Es serio, es serio. Recuerda, es pecado. ¿Sí? Tiene que quedar bien claro. El chisme es pecado. El ocio trae el chisme y no es una buena práctica. Ahora, vamos a ver que hay dos tipos, ¿ok? Uno es la calumnia. ¿Sí viste? Que hablaba de calumniar, ¿cuál es la definición? La calumnia es comunicación de afirmaciones falsas y negativas sobre otra persona. Hablar mal y mentir acerca de alguien. Es bien fácil a veces para darse uno su lugar, empezar a hablar mal de otra persona, aunque sea falso. No pasa nada, no hace daño, sí hace daño. Pero este es un tipo de ese, llamémoslo un tipo de chisme, ¿sí? Pero es una de las palabras que está hablando aquí, que es la calumnia. Afirmaciones falsas y negativas sobre otra persona. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Levítico 19, 16 al 18. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes en tu corazón odios contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufras las consecuencias de tu pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Fíjate, desde que empieza ya como tal el pueblo de Dios, que era algo que empezó a pasar. ¿Qué empezó a pasar? Hablar mal unos de otros. Porque esa es la naturaleza humana. Es
Esa es la naturaleza pecadora. ¿Y Dios qué dice? ¿No la hace? ¿No pasa nada? No. Luego dice, no andes haciendo eso. Si te acuerdas, están dentro de los 10 mandamientos. No vas a levantar testimonio falso contra alguien. ¿Crees que es serio o no es serio? Es serio. No andes difundiendo calumnias, que quedamos que era una calumnia, una mentira o hablar mal de alguien entre el pueblo. Ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. No lo hagas, no lo hagas. Para Dios es serio y Dios pone un freno aquí. No alimentes en tu corazón odios contra tu hermano. ¿Sabes lo único que va a generar eso? Es seguir alimentando ese odio. Ese odio. Y sabes, aquí también te quiero poner otra definición importante. De la palabra que viene diablo, significa esto: difamador o calumniador. ¿Sí lo sabías? Sí. O sea, fíjate, esa es justamente la palabra. Cuando en la Biblia encuentres diablo, tiene que ver con eso. Por eso has visto que dice diablos, por ejemplo, porque está hablando de las personas que difaman o que calumnian a los demás. Entonces, ¿no se te hace raro pensar que si tú practicas estas cosas vas a estar sirviendo a Dios? Más bien te estás convirtiendo en otra cosa y estás sirviendo a alguien más. Ten cuidado con lo que haces y ten cuidado a quién estás sirviendo con esas acciones. Tú al estar calumniando a alguien, estás convirtiendo en un diablo, según la misma palabra y la misma definición. ¿Es serio o no es serio? ¿Cuál es el otro? Pues el chisme. Aquí estaba hablando de algo falso y negativo. Sí, ¿te acuerdas, no? La calumnia. ¿Qué es el chisme? Propagar cualquier reproche o cosa dañina acerca de una persona, ya sea falsa o verdadera, cuando no hay razón bíblica para que los demás se enteren. Estar hablando de los demás y propagar información de los demás, si no hay una razón bíblica, eso es el chisme. Cada cuánto que tú tienes esta situación o esta lucha, vas a la Biblia a ver, esto es lo que tengo que hacer. O te dejas llevar, nada más, por la cultura, por lo que sabes, porque pues es mejor, ¿no? O sea, yo voy a ir a preguntar, ¿de verdad? ¿De verdad? Ahorita vamos a ver cosas más específicas, por eso me estoy yendo un poco rápido. Acuérdate, el chisme es propagar cualquier reproche o cosa dañina acerca de una persona, ya sea falsa o aún verdadera. Aunque sea algo verdadero, ¿a quién me hizo y esto? Si no hay una razón bíblica para que tú vayas y lo hables con alguien más, es chisme y es pecado. Hay que ser radicales con estas cosas. ¿Qué dice Proverbios 11:13? Hoy vamos a ver varios proverbios. La gente chismosa revela los secretos. La gente confiable es discreta. Así de simple. Si tú andas revelando secretos, eres un chismoso. Ay, no me llames así. Así es. Proverbios 11:13. Nada más, 11:13. La gente chismosa revela los secretos. La gente confiable es discreta. Si eres quien está revelando secretos, eres un chismoso. Si eres alguien discreto, eres alguien confiable. Y no depende de que tú te andes defendiendo, de que tú andes diciendo. Tus acciones van a hablar por ti solo. ¿Qué tal? No andes divulgando secretos. No andes haciendo eso. Sé discreto. Y ahorita vamos a ver más allá. Fíjate, esta es una escritura interesante. La puedes ahí ver. Dice Proverbios 18:7-8. La boca del necio es su perdición. Sus labios son para él una trampa mortal. Los chismes son deliciosos manjares. Penetran hasta lo más íntimo del ser. Dice una versión, Dios habla hoy, son como golosinas. Y por eso te gusta, porque es agradable, porque te da un estatus, porque te da un lugar chafísima, te lo puedo decir, y perdóname, me censuras esa palabra, ¿no? Pero un lugar chafísima, decir, yo sé algo que los demás no saben. ¿Y a ti qué? ¿Y eso qué hace? Pues eso qué te va a dar de estatus, o qué, saber algo que los demás no hacen. ¿De verdad eres tan poca cosa que por decir eso ya te sientes increíble?
De verdad, al destrozar, al hablar mal de alguien, ¿te sientes bien? Creo que ya estás muy perdido si lo estás haciendo. Sí. De verdad, o sea, ¿ese es tu gusto? Cuéntame más. Vamos a hablar más. Ese dulcecito. Y si ves aquí, dice, penetra hasta lo más íntimo del ser. Dice que baja hasta las entrañas. ¿Y sabes qué va a hacer? Te va a amargar profundamente. Y luego dices, ¿por qué me siento mal con alguien que ni siquiera me hizo nada a mí? Porque anduviste comiendo golosinas llamadas chismes. Chismes. De verdad, yo te lo digo, se me hace algo muy bajo, se me hace algo terrible el hecho de que te llenes con eso. ¿Vales más? ¿Vales más? ¿No has visto en Dios que vales muchísimo más? Que vales la sangre de Cristo como para creer que por saber un poquito más de alguien, vales más. Y por andar difundiendo eso te da un estatus. El único estatus que te va a dar es el de un chismoso, de un pecador. Y eso sí te lo va a dar. Ten cuidado porque es agradable, es bonito, pero va a hacer daño a la larga. Porque, ¿sabes? Ten cuidado nuevamente, ten cuidado con lo que haces. ¿Cuál es uno de los resultados de esto? Proverbios 16:28. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Fíjate, esas son las consecuencias. ¿Sabes? Yo preferiría no hablar de estas cosas. Hay tantas cosas en la palabra de Dios buenas que nos edifican, pero la palabra también nos reprende. Y si te das cuenta, viene un montón de veces esa palabra. ¿Ya te diste cuenta? Llaman varias escrituras y está hablando del tema. ¿Crees que es importante o no es importante? ¿Crees que le deberíamos de dar importancia o no se la deberíamos de dar? Ya viene varias veces. Y sabes, el chisme divide a los buenos amigos. Eso es terrible. Muchos de aquí no quieren pasar tiempos de discipulado y confiar su vida unos con otros porque han sido chismosos. No hablo de todos. Si eres tú, sabes que hablo de ti, pero estoy hablando en general y te quedó. Pero muchos ya no quieren hablar, ya han roto las relaciones de discipulado, de amistades. ¿Por qué? Por eso. Y sin embargo, lo siguen haciendo algunos. No se han cansado y no han erradicado eso. Y divide los buenos amigos. Gente que antes era muy cercana, muy querida, le confiaba y todo, por andar de chismosos, ahora ya ni nos hablamos. Fíjate, qué terrible es. ¿Qué provoca? División. Y la división, ¿qué crees? Es otro pecado. Y así se va la cadenita. Uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿De verdad vale la pena seguir defendiendo esto? ¿De verdad? Yo creo que no. Yo creo que no. Y es terrible. No te llenes con esas cosas, te hace daño. Te hace daño, mucho daño. Si te has metido en broncas, en odios, en discordias que no tienes nada que ver, esas son las consecuencias del chisme. Y está mal, estás pecando. Yo te llamaría rompe la cadena. Porque también es igual de responsable el que lo dice como el que lo escucha. ¿Sí lo sabías? Es igual de responsable el que dice el chisme como el que va y escucha los chismes. Igualito. Si te diste cuenta, uno dice, va el chismoso y habla. El otro se lo come. La golosina, el bocado, el manjar. Alguien tiene que romper la cadena. Ya sea el que lo dice o el que lo iba a escuchar y el que se lo iba a comer. Alguien tiene que decir, basta, ya no, ya no. ¿No crees que vale más ser grosero y decir, ya no hables de esto, a estar pecando? Tú decides, pero recuerda, es igual de culpable el que dice el chisme como el que escucha el chisme. Igual, porque vas a dividir y vas a seguir pecando. Obviamente vamos a ver algunas cosas, cómo podemos erradicar ese chisme. Amén. Amén. Espero que con esto pues ya quede más claro que está mal, que hay que romper esas cadenas y que hay que hacer algo importante. Son varios pasos, ahí vamos. Número 1, esfuérzate por no escuchar. ¿Sabes? Ese es uno de las maneras de romper y erradicar el chisme. No escuches, no escuches.
Es que me tienen mucha confianza y por eso no escuches. Ahorita vamos a ver, son varios puntos, nuevas conclusiones todavía, se van a enlazar. Dice, el chismoso traiciona la confianza, Proverbios 20:19, otra más, no te juntes con la gente que habla de más. ¿Estarías dispuesto a romper quizás algunos círculos de tus tardes de chisme? Ya te lo dije, que ya no son tardes de discipulado, sino que las llames tardes de chisme. Y todavía algunos se burlaron de esa frase que hice, para que veas como si es un problema. Y el que se burla es porque trata de rebajar esas cosas y decir, es que chistoso, no vamos a pasar un tiempo de chisme. Con esto espero que te dé vergüenza y que tu cara se ponga roja y digas, ¿cómo me estoy burlando de eso? Pero en fin, ¿qué dice? El chismoso, ¿qué hace? Traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. ¿Cuál va a ser la primera manera, uno de los consejos para erradicar? No permitas y ya no escuches. Si ese es tu grupo de chisme, salte de ahí. Ya no lo permitas. Ese sería el primer punto. Número 2, si es una queja, lleva a la persona a arreglar las cosas. Hay una manera bíblica que Jesús nos dejó para que si había quejas, ¿sabes? Me hizo tal alguien. Ok, vamos a la Biblia. Por eso no es chisme, dice, vamos a la Biblia, vamos a ver qué es lo que nos dice. En Mateo 18:15-17, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve a solas. A ver, léelo, ¿qué dice? Ve a solas con él y hazle ver su falta. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. ¿Por qué no nos queda claro este punto? ¿Por qué a la fecha no nos queda claro el punto? Si tú me hiciste algo, si tú me ofendiste, ¿con quién tengo que ir? Contigo. Nada más. Si alguien te hizo algo, ve y habla con la persona. Si alguien llega y te dice, oye, ¿qué crees que me pasó? Ve y habla con la persona, yo no te voy a escuchar. Necesitas ir a arreglarlo con la persona. Palabras de Jesús, el primer punto. Y sin embargo, a veces nos lo saltamos. No nos importan las palabras de Jesús, Diosito Santo. Pero no obedecemos. ¿Por qué dijo Jesús tantas veces que obedeciéramos? ¿No dejó Jesús claro que ser un discípulo es el que obedece? ¿Y por qué no obedecemos esto? Si tienes algo, ve a solas con él y hazle ver su falta. No juntes tu grupito y ahora sí vamos. ¿Sabes? Mucha gente es bien cobarde, te lo puedo decir así. A todos nos cuesta trabajo ir y decirle a alguien, tengo que hablar contigo. Sí. ¿Sí lo has sentido? Sí. ¿Cómo se sienten las piernitas? Uno muy valiente, yo ya voy a decir, tú sí, al que puedes hablar con el que quieras, yo voy a ir y le voy a decir que qué se pasa. Pero cuando llegas, hola, te quería decir algo. Y ni decimos nada. Sí. Muchos llegan y, bueno, ¿sabes? La otra vez no me sentí, pero no te preocupes. Y no dices nada y regresas, ¿no? Uy, no, le dije de todo. Le dije que ya basta, que ya está ahí, que yo ya no voy a andar tolerando ese tipo de cosas. ¿De verdad? ¿A quién quieres engañar? A nadie, te lo digo, a nadie se nos da fácil ir a hablar con alguien. Si algo Dios me ha dado es el espíritu de la justicia, mal he causado a veces, lo he causado bien, y me he metido en una de broncas, pero algo que tengo es esto, pero hay que hablarlo de frente. Sí. Hay que hablarlo de frente. Sí, es importante porque es la manera de ir erradicando justamente esas cosas. Pero atrévete y no des razones de, yo fui y le dije, no, di la verdad. ¿Sabes qué? Fui y no pude decirle. Ok, hay otra manera. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Amén. Y ahí quedó la cosa, ya no creció para más. Ahí quedó la cosa. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Fíjate, o sea, no es a cualquiera, no es a mi grupito nada más. ¿Cuál es el principio que está hablando aquí? 2 o 3 ¿qué? Testigos. Gente que vio, gente que sabe, gente que ya ha tratado la situación. ¿Sí? No a cualquiera. No vas a ir a amargar a cualquiera y vente, ¿verdad? Que ya te convencí, vamos a decirle de cosas. No es así. Si hay instancias, puede que las cosas no
hay instancias, y gracias a Dios hay instancias. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Hay instancias. Es que yo le dije ya por eso. No, hazlo, sé valiente, no seas cobarde. Hazlo, habla de frente y a ver qué pasa. Y hay maneras en que se pueden ir resolviendo las cosas. ¿Te has puesto a pensar que iglesia no es que yo hable aquí enfrente de todos ustedes? Iglesia puede ser nomás tu charla. ¿O no es iglesia? Sí, Tú claro. ¿Es iglesia o no es iglesia tu charla? Sí, Tu sector. sí. O sea, ¿crees que aquí nada más iglesia es que se lo diga a toda la congregación y a toda la iglesia de Cristo en México? No, ¿verdad? Sin embargo, yo he visto casos, entonces estuvimos en uno donde sí tuvieron que hablar de algo de alguien en frente de todos, de un grupo grande, de una región. Sí llega a pasar, pero ¿por qué? Porque hay varias instancias. Ten cuidado. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. ¿Sabes cuál es la cosa aquí? Que cómo trató Jesús a los incrédulos y a los cobradores de impuestos. Con compasión. Con compasión. Pero ¿sabes? Pues ya no eres un discípulo. Ven, te quiero hablar del evangelio. Ven, te quiero convertir en mi discípulo. Es como alguien que ya no es. Entonces tienes que empezar otra vez a hablar desde lo más básico. No es para rechazar y para patear. Pero pues si es alguien que no está dispuesto a obedecer la palabra de Cristo, ¿estás de acuerdo? Que ya se alejó de Cristo desde hace mucho. Entonces, ¿qué necesitamos? Ir volver y otra a vez enseñar. que sea un discípulo de Cristo. ¿Qué tal? No dice primero ve y cuéntaselo a tu charla, a tus amigos, a tus cuates. No. No lo hagas así. ¿De dónde lo haces así? ¿Cuándo aprendiste a hacerlo así? Y si no te queda claro, te animo a que puedas escribir esto y traigas una notita aquí o en tu Biblia, y cada que vas a pasar un tiempo lo tengas ahí bien marcado. Esta es la manera que Dios quiere que hagas las cosas. Número 3, pregunta si la otra persona quisiera que supieras eso o que los demás supieran. Sería creo que ahí se cortaría mucho, ¿no? Memo, ¿cómo ves? ¿Quieres que el sector sepa esto? A lo mejor él dice, sí, no hay problema. Bueno, ya no se convirtió en chisme, ya él dijo, está bien, no hay problema. Yo hablo de mi vida aquí y yo no tengo problema de esas cosas. Y aparte, si pasas un tiempo, pregunta, ¿tengo permiso de contar esto? ¿Sabes? Va a haber cosas que no tenemos la capacidad de resolverlas. Y hay gente que sí. Hay gente más preparada, más capacitada, pero sí tienes que pedir permiso. Sí. Tienes que pedir permiso, ¿sabes? Y voy a decir esta frase, ahí voy. Voy a decir esta frase, pone mucha atención y si no la voy a volver a repetir, pero sí me gustaría que quedara claro. En tu vida, y para hablar de tu vida, ve con quien se te pegue la gana. ¿Ok? De tu vida, ve y habla con quien quieras. Como diría Chabelo, a quien más confianza le tengas. De tu vida. ¿Ok? Si vas a hablar de la vida de alguien más, no uses el mismo término. No puedes ir con quien más confianza le tengas a hablar de la vida de alguien más. ¿Sí? Porque a veces así somos. Híjole, tengo esta situación, es difícil. Voy con el hermano o la hermana que más me ha ayudado a mí. No es así, ¿eh? Ahorita vamos a ver que no es así. En tu vida sí puedes ir a hablar con quien quieras, pero obviamente no vayas y hables de los demás. Pero si vas a tratar una situación, un pecado, algo difícil de alguien más, pide permiso. Y no es con quien más confianza le tengas. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a eso. ¿Ahí vamos? Amén. ¿Sí vamos? Amén. Ya estoy llegando, me apuré un poquito, pero espero que quede claro. Esta es una escritura un poquito larga, pero voy a leer lo más que se pueda. Éxodo 18, 13 al 27. Al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, contestó Moisés.
Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. ¿Cuál era la situación? Todavía no existía la ley. O más bien ya existía la ley, pero no para todos. ¿Quién era el que la tenía? Moisés. Moisés. No podían ir y abrir su Biblia, ¿no? Todos no podían tener su Biblia, sino teníamos que ir ¿con quién? Con Moisés. Con Moisés. Moisés, ¿qué dice Dios acerca de esto? Moisés, ¿cómo le hacemos esto? Traemos esta bronca. Y dice que cómo se la pasaba día y noche, toda la noche, todo el día. Y le dice, llega su suegro y le dice, ¿eso qué haces? No, está muy bien. Este era lo que hacía, ¿ok? Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las enseñanzas y las leyes de Dios. Es muy claro cuál era el papel de Moisés. Arreglar situaciones y enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? Solamente. ¿No está bien lo que estás haciendo?, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios esté contigo. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. También eso hacía Moisés, no se los quedaba él, sino iba y se los presentaba a Dios. A ellos les debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. ¿Qué pasa y qué le dice el suegro? Es demasiado para ti. Te vas a cansar y la gente que te está ayudando se va a cansar. Y yo creo que aún la gente que viene se va a cansar. ¿Qué vas a hacer? Tú vas a seguir en lo tuyo, ¿ok? Pero vas a escoger gente y la vas a preparar bien. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y nómbralos como oficiales sobre 1,000, 100, 50 y 10 personas. Serán ellos los que sirvan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Básicamente, ¿qué está diciendo Yetro, que es el suegro de Moisés? Moisés, no puedes tú solo, necesitan hacer grupos más pequeños. Por eso te he dicho, es muy importante los grupos pequeños, los sectores, las charlas, las regiones. Es un gran servicio, hermano, que puedes brindar al estar a cargo de un grupo pequeño. Sí dice algunas cosas, ¿verdad? Hombres y mujeres capaces y temerosos de Dios. Entonces, ¿no crees que alguien capaz y temeroso, alguien temeroso de Dios no debería de estar en chismes? ¿Ok? ¿Sí? Porque ya vimos que es pecado, que está mal. Que amen la verdad. Entonces tampoco es un calumniador, porque un calumniador que va, hace y dice que mentiras. Y aborrezca las ganancias malavidas. Y nómbralos como oficiales, atendiendo ellos que los casos sencillos y los casos más difíciles te los traerán a ti. Fíjate cómo desde aquí hay un modelo. No es con quien más confianza que tengas, es con quien está encargado de ese grupo. Y así vamos a erradicar el chisme. ¿Sí? Tú puedes, ya te dije, tú puedes ir y decirle a alguien, ¿puedo ir a hablar esto y contar? A lo mejor la persona te dice, no. Pero es que si no la tienes que convencer, ¿eh? Si alguien dice que no, cada quien vivirá las consecuencias de su vida, de su pecado, de las acciones. Hasta ahí podemos hacer, ¿ok? No puedes infringir en la libertad de la otra persona. Pero fíjate cómo si hay un modelo. Para eso hay ministros en tu región. Para eso hay gente encargada de los casos más difíciles. Para que tú te puedas encargar de las cosas. Ahí la llevamos, pero esto ya no puedo. Voy con cualquiera, no. Por eso hay gente, por eso somos un equipo de trabajo, por eso hay pastores y pastores que tú elegiste. ¿Sí te acuerdas? Tú votaste por ellos, ni siquiera nosotros los pusimos. Tú votaste por ellos. Dimos un periodo de que si no tenías algo en contra y por cuál no podían ser pastores, ven y no son. O sea, ¿sí te acuerdas de todo ese proceso? Sí. Entonces, es con la gente que deberías ir. Con los pastores, con tu líder de charla, con tu líder de sector, y si dices, nomás no jala, no, aquí estamos nosotros. Pero no es para que vayas y hables con todos, de verdad. Yo sé que suena raro y suena, todo quieres hacer tú, no, ¿cómo crees? Yo me canso, y no está bien, aparte, pero es el caminito correcto delante de Dios.
Por eso hay gente encargada. ¿Tú crees que nosotros nada más, yo nada más estoy aquí para hablarte y decirte? Yo me siento responsable de tu vida espiritual. De las demás cosas, ya sabes que ya no tanto. Pero de tu vida espiritual, sí. Dios me va a pedir cuentas de este grupo. Ahí entraría como en el de 100 y cachito, ¿no? De este grupo. Entonces también confía. Tal vez, dice un dicho, ¿no? Los dichos. El león cree que todos son de su condición. A lo mejor crees que uno igual es bien chismoso. A ver, ven y repréndeme si realmente me has visto que he estado de chismoso. Porque sería algo, ¿no? Sería el acto correcto. No andar hablando, no andar diciendo. Sería el acto correcto. Si tienes algo, ve y hablar con la persona. Pero la verdad es que esto es importante, ¿sabes? No es monopolizar justamente los consejos, pero es erradicar el chisme, que no se esparza, que sea por el camino correcto. Entonces, ya vamos, ya esta era la cosas importantes de esto. Obviamente no hables con gente que no son discípulos. O sea, todavía peor, aunque sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus tíos, quien sea, no puedes ir a hablar de la vida de alguien. Por eso te digo, este es un proceso y estamos confiando. Y si dices, mi líder del chat, la verdad, yo que no, ora por él, ven, hablemos, platica con él y dile, haz los términos, ¿sabes? Llame con él, no me hace caso, vengo con el otro líder de charla, con el líder del sector, no me hace caso, aquí estamos nosotros. Pero no vayas y hables con tu familia, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Eso es terrible, eso es terrible. Ah, sí, pues ya le conté a mi hijo que no sé qué. ¿Tú crees que eso va a edificar? Haz de cuenta que le estás dando veneno a tus hijos. Veneno, así directamente. Y les estás abriendo la boca y cómetelo, mijo. Te va a hacer bien. Y luego, ay, no quieren venir a la iglesia. Ay, se sienten tan mal con varios discípulos. Fue tu culpa. Muchas de esas cosas fueron tu culpa. Y sé honesto. Ya te dije, si dices, no fue, platica conmigo y no te lo pongas. Pero muchas de esas cosas fue porque tú estuviste hablando y hablando con gente que no debía. Es que mi familia ya no confía en la iglesia, ni ha venido, ni nos ha tratado. Yo he tenido que lidiar a veces, hermano, te lo digo estando aquí al frente, con gente que ya viene enojada conmigo y que yo ni conozco. Fíjate, yo ni conozco. Apenas pasé, bueno, saben que fuimos a la región de Nesa y me dicen unos hermanos, a mí me caías mal, pero ya te conocí y ya vi que eres otra cosa. Fíjate, eso es el chisme. Eso es el chisme. ¿Pero es que está bien? ¿Pero por qué andas ahí de hablador? Espero que con esto quede más claro cómo se debe hacer. Moisés, ¿qué hizo? Hizo caso. Atendió la voz de sus suegros y dio sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de israelitas como oficiales sobre 1,000, 100, 50 y 10 personas. Estos oficiales serían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Y desde ahí hemos aprendido que es mejor hacerlo de esta forma. Sí. Pero hazlo, no andes hablando. Acuérdate, te vuelvo a repetir la frase, de tu vida, habla con quien quieras, ¿sí? Con quien tú quieras. De la vida de los demás hay un orden. Y más aquí dentro de la iglesia. ¿Ok? Te lo puedo decir, nosotros no vamos a andar difundiendo, porque ¿qué es llevar los casos a Dios y que ahí se puedan arreglar? Utiliza los medios de Dios. Ya nada más, por último, la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Trata a los demás como quieran que ellos te traten. ¿Cómo vas a erradicar el chisme? Si te gusta que chismeen de tu vida, pues que te quejas. Si no te gusta que hablen de tu vida y anden chismeando, tú no hagas eso. Trata a los demás como quieras ser tratado. No satisfagas tu curiosidad, ¿sabes? A veces es por curiosidad nada más. A ver, cuéntame más, ¿qué pasó ahí? ¿Qué? No, o sea, que nunca sea por curiosidad, ¿eh? No pidas secretos de otros sin necesidad. Y eso es bien cansado y bien molesto, que alguien te esté a fuerza insistiendo en, cuéntame esto. No te quiero contar a ti. ¿Cómo vas a erradicar también el chisme? Que no sea por curiosidad, sino porque realmente vas a ayudar y te vas a ser responsable de lo que digas. ¿Sí queda claro este? ¿Sí? No es por curiosidad nada más. A ver, cuéntame más para saber.
ni andes pidiendo secretos a los demás que no te quieren contar. Y la última, habla menos. ¿Qué dice la Biblia? Dice, no la puse aquí, Proverbios 10, 19. Quedan un montón de escrituras ahora sí. Por eso dije que era una clase diferente. ¿Podemos ir ahí? Sí, traes tu Biblia, ¿verdad? Proverbios 10, 19. Dice que mucho habla, mucho hierra. El que es sabio refrena su lengua. Te la pasa, me llame, a lo mejor se te va a acabar y vas a empezar a hablar de los demás. Una manera, controla tu lengua, no hables tanto. Ya está ahí, ya se habló del problema, ya está ahí. Y tengamos paciencia. ¿Cuál es el llamado? Erradiquemos el chisme. ¿Es sencillo? No. No. Es difícil, ya viste. Si dices, oye, es un montón, y era más. Pero la Biblia habla de eso y hay maneras. ¿Ok? Una importante. Si dices, es que alguna vez hablaron de mi vida y por eso yo ya no confío en nadie, ese no es pretexto para que no hables de tu vida, ¿eh? Ese no es pretexto. Te puedo poner así como ejemplo. Alguna vez, cuando estaba en otra región, esto te lo iba a contar en un tercero, pero dije, vas a pensar que estoy chismeando, pero soy yo, era yo. Tuve un problema con alguien, con un líder de una región. ¿Y sabes qué fue lo que hizo ese líder? En lugar de venir y tratar las cosas conmigo, fue y le preguntó a mi discipulador, porque él no me conocía realmente. Cuéntame lo que ha hecho él en todo este tiempo que has estado con él. ¿Y sabes qué hizo mi discipulador? Me contó todo. Y con eso se agarró para decirme, tú eres esto. ¿Y sabes qué? Bueno, sí te la voy a contar porque estamos en conversación. Me vino y me dijo y le dije, tú ni me conoces. Me quitó de hacer todo lo que hacía por sus pantalones y por el chisme. ¿Sabes qué hice al final? Yo le pedí perdón de las cosas que yo no hice bien, cerré el asunto y volví a abrir mi vida con otras personas. Porque el que quiere recibir ayuda era yo. El responsable del chisme, de lo que hizo, fue la otra persona. Pero no puede ser un pretexto para decir yo ya no voy a hablar con nadie, yo ya no le voy a contar a nadie, yo ya no me voy a acercar a nadie. Porque eso no es alguien que busca ser un discípulo de Cristo. ¿Te van a lastimar? Sí, te lo digo, a mí me lastimó mucho. Y sin embargo, ese discipulador es un muy gran amigo. No se rompió la relación. Porque fue, la regaste, ¿cómo haces eso? Sí me enojé con él como un año, ya después arreglamos las cosas. Pero, de verdad, no es un pretexto, ¿ok? Y de eso vamos a hablar la siguiente semana, cómo mejorar esas relaciones. Efesios 4:29, cerramos. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchen. ¿Cuál es la idea? Que con nuestras palabras no destruyamos. Que no por el chisme destruyamos relaciones, amistades, confianza y pequeños, sino que al contrario, que nuestras palabras contribuyan ¿a qué? A la edificación y sean de bendición para quienes las escuchen. Ese es el propósito, que cuando hablemos sea de bendición. Sí se tienen que tratar los problemas, sí se tienen que tratar, pero hay maneras que ya vimos. Si es algo personal, ve y habla con la persona. Si es algo más ministerial, ve con los medios que Dios nos ha puesto, los pastores, los ministros, los líderes de charla, para que sea así. Si dices, ninguno me convence, bueno, ve y dile a la persona si puede ir a hablar de ese tema con alguien más y que te lo autorice la persona. Son muchas cosas, es una clase diferente. Espero que también estés dispuesto a escuchar estos temas porque son importantes. Que nuestras palabras sean de edificación los unos a los otros. Amén. Y erradiquemos el chisme, más bien bendigamos. Sí, eso, démonos bendición.